Gracias, damas y caballeros, por continuar con nosotros. Aquí está Wilfredo Lozano, un hombre de primer plano y además dueño de ese asiento ahí donde está. Ah, tú crees, ya está caliente. Wilfredo, ¿cómo tú ves la situación política nacional ahora, en este momento? Estamos iniciando un nuevo periodo gubernamental, pero con muchas dificultades que en principio no se preveían, ¿verdad? Este gobierno ganó la reelección abrumadoramente, pero ahora lo que estamos viendo es muchos brotes de protesta, de cuestionamientos, de enfrentamientos a la política no solamente económica, sino también social, migratoria y de otra onda. ¿Cómo ve? Mientras una oposición, ¿verdad? Muy dura, difusa pero muy dura. Sí, bueno, yo estoy un poco alejado del análisis político. Pero no puede hacerlo. Y no le estoy dando mucho seguimiento, estoy muy concentrado en mi asunto migratorio. Pero yo te diría que el principal problema que tenemos en el país sigue siendo la fragilidad de nuestras instituciones. Yo insisto mucho en eso y en los escritos míos insisto mucho. La gente no importantiza esto. Mientras tengamos instituciones frágiles, vamos a depender mucho de la voluntad de los hombres. Pero tenemos mucho tiempo tratando de fortalecer. No, sí, construir la democracia es una tarea diaria y construir instituciones toma tiempo. Yo te diría que ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver, aunque tú no lo creas, con la debilidad del sistema de partido que se ha debilitado mucho, y eso es malo. A mí no me gusta que los partidos de oposición se hayan debilitado tanto, porque eso debilita la vida democrática y debilita el contrapeso necesario. Ese es un punto muy importante y eso da lugar a imprecisiones, a errores, a ligereza de los actores políticos que tienen el poder. Por ejemplo, el principal problema de este gobierno, que es mi gobierno, yo lo localizo más bien en el partido mismo, donde todavía el partido no cuaja, no hay un perfil muy sólido de la organización. Ahí hay que hacer un trabajo político fuerte. Ese es un punto fundamental. Y el otro punto, yo diría que necesitamos una mayor reflexión que direccione con mayor precisión una agenda, no de plazo inmediato, sino de largo plazo. No nos podemos mover sin esa brújula larga, que creo que está faltando en el país en su conjunto. No es un problema de quien... La campaña pasada fue huérfana en contenidos. Sí, sin embargo, el PRM tiene un programa bueno. No me refiero a esta versión última, me refiero a la que llevó al PRM al poder, que llegó con un programa de gobierno sumamente bien elaborado, poderoso, y un poco se ha echado de lado. Ese es un punto que me parece... ¿En qué cosa se ha echado de lado? Bueno, y es normal, cuando las organizaciones llegan al poder, hay tareas diarias, sobre todo si lo que tú recibes tiene demasiados huecos, demasiados problemas. Pero bueno, yo creo que hay que recuperar una serie de aspectos fundamentales. La agenda medioambiental, yo creo que necesitamos precisar mejor las relaciones entre ciertas esferas del desarrollo por la vía del... Bueno, hay que reconocerle a este gobierno, aunque la oposición es un poco mezquina, que ha potenciado al turismo, ha comenzado a tomar en serio la cuestión del medio ambiente, aunque hay muchísimos problemas en ese campo. Pero a donde voy, en dos palabras, es que si tú te pones a ver ese programa, era un programa muy cohesionado, y hay que, yo creo que volver... Pero hay dos elementos que algunos señalan como... Estos tigres no dejan que uno termine sus cosas. Hay dos elementos que plantean cuestionamiento
al abandono del programa de gobierno. Uno tiene que ver con temas de género. Que es un problema que no es de este gobierno, es un problema más grande, es un problema, Adalberto, de toda la clase política dominicana. Sí, porque en ese gabinete... pero no es un problema del gabinete, yo diría es un problema de programa. El programa completo. Pero yo creo que, bueno... Y el tema de derechos humanos. Al fin y al cabo, que Farideh esté ahí es una cosa importante. Muy importante, más de lo que ustedes imaginan. No por las ideas de Farideh, sino por el simbolismo del género. Yo creo que ha sido un acierto de Luis, y yo creo que eso habla a favor de él en el tema del género. El tema del género es complicado. La Procuradora General es mujer. Esa fue electa por aclamación popular. Por aclamación. Pero, es decir, el tema del género es para mí más bien programático, no tanto el problema de que sea una mujer. Puede ser un hombre el que sostenga una agenda de género, pero el tema es la agenda. La agenda. Y el tema migratorio. Y los derechos humanos. Mira, lamentablemente estamos atravesados por el fantasma de la generalizada crisis de Haití. Aunque es una crisis endémica, la actual coyuntura es quizás revela el peor momento de la sociedad haitiana post-Duvalier. Es una situación realmente muy delicada, muy lamentable. Va a ser difícil salir de ese entuerto. ¿Cómo te explico? Los Estados Unidos y las grandes potencias tienen mucha responsabilidad, no porque han abandonado a Haití, que ustedes lo decían en las noticias, lo cual es un hecho, sino porque de alguna manera ellos son coadyuvantes a la situación que se está presentando hoy día. No sé si ustedes se recuerdan que Moïse llegó al poder a consecuencia de un entendido que desplazó a la señora Manigat del segundo lugar en las elecciones, y entonces permitió que Moïse, que estaba en tercer lugar, pasara al segundo y ganara. De alguna manera los Estados Unidos no querían a Manigat, una mujer con una personalidad firme, con una agenda propia, con diferencias importantes en esa agenda respecto a la visión norteamericana, y a partir de ahí comenzaron los problemas. Pero antes de eso había el presidente saliente, el bailarín, el cantante, Martelly, es un hombre que han tenido que admitir su ligación con el delito transnacional. Claro, sí. Entonces, esa cadena de problemas ha dificultado el abrir una brecha institucional en Haití. Yo creo que ese es un punto que el día que se sinceren las potencias van a tener que admitirlo, pero eso es una sociedad con actores prácticamente ausentes desde el punto de vista formal, con actores difusos. Hay una gran ausencia de una élite política interna, a diferencia de República Dominicana, que tras la muerte de Trujillo, el exilio, que eran intelectuales y parte de los intelectuales del trujillismo, se incorporan a la política, y se creó un espacio que, pese al conflicto fuerte en los años 60 y la guerra civil del 65, terminó en una suerte de entendimiento y llegamos a la democracia frágil, con todos los problemas, pero tenemos un marco democrático. En Haití eso no se ha podido. Las élites allí no intervienen, los intelectuales que no son 2 ni 3, viven fuera, no hay arraigo interno, entonces no hay dirección. Yo diría que hay una generalizada crisis de dirección. Y mientras eso exista, no vamos a tener interlocutores válidos, coherentes, con quien de alguna manera negociar
una solución de salida de esa crisis. Yo diría que ese es el principal problema. Pero eso no se solucionar eso no se vislumbra en el a corto plazo. No, eso va a ser a largo plazo y nosotros como país debemos aprender eso. Y yo creo, yo creo que las autoridades lo ven claro. Vamos a ir poco a poco teniendo que crear nuestra propia respuesta, nuestro propio espacio institucional frente a Haití, porque esa crisis en Haití va a durar para largo. Ahora, mientras el hacha va y viene, nosotros no tenemos con quién dialogar en Haití con claridad. No tenemos bueno, interlocutores. No hay interlocutores. Yo creo que, y eso ha sido positivo, de alguna manera estamos construyendo una agenda, con todos los problemas podemos tener diferencias, lo que fuere, pero se está marchando hacia un marco de política frente a Haití que no la teníamos hasta hace muy poco. O sea, este país respondía, la política exterior dominicana era una política reactiva en la que el gobierno dominicano actuaba en función de cosas que pasaban en Haití. Hoy día, de alguna manera, se ha ido construyendo un marco de política y hay que admitirlo. La Cancillería ha hecho un esfuerzo por ir creando esa política, de alguna manera, con todos los problemas, con todas las críticas que se le pueden hacer, se está construyendo una política de frontera consistente. O sea, se va avanzando en ese camino. Yo creo que en materia migratoria, entrando de lleno al problema que a ustedes les preocupa mucho, ha llegado el momento de producir ese marco de política. Y yo diría que hay 4 componentes dispersos por ahí que tenemos que sentarnos a cuestionarlo. En primer lugar está el asunto fronterizo y eso se ha ido avanzando. Adalberto, por más que se critique, ahí hay un esfuerzo de generación de un marco que asegure la seguridad, perdónenme la repetición, del dominio de la frontera. Es porosa, hay serios problemas, pero la frontera de hoy no es la frontera de ayer. Pero tú lo dices porque por lo del muro. No, hay una política de frontera, hay mayor eficiencia en el control de la frontera, hay políticas de desarrollo local, hay una mayor integración de la comunidad a decisiones que tienen que ver con la política de gobierno. O sea, no sé si ustedes le han dado seguimiento al programa fronterizo del MEPID, que es un programa interesante. Sí. Ahí se va trabajando en eso. En segundo lugar, se ha ido creando de alguna manera una visión de política exterior independientemente de la respuesta a los problemas coyunturales, que podemos diferir, tenemos críticas, lo que se quiera, pero ahí se ha ido construyendo un marco de política interesante. En tercer lugar, el problema central sigue siendo el asunto de la documentación y de la regulación. Yo creo que ahí, más temprano que tarde, el camino debe ser el de sentarse con el empresariado y negociar una solución de compromiso que permita al país un esquema en función del cual, para la mano de obra realmente requerida, para la mano de obra que realmente se ocupa, generar un marco de política que documente a esa población, que estabilice su situación y que comprometa al empresariado a la formalización razonable. Pero en eso el empresariado ha estado colaborando y inclusive reclamando esa política. Eso hay que hacer, pero eso ya ha llegado el momento. No hay que recordar, Wilfredo. Sí, lo ha estado reclamando, pero todavía no hemos avanzado en ese camino. No. El gran empresariado lo ha reclamado, pero no tenemos un espacio de entendimiento en función del cual vayamos construyendo ese camino. Y eso ya creo que hemos madurado, están las condiciones para avanzar en ese punto. Pero lo que se señala es que hemos retrocedido en eso, Wilfredo. El plan de regularización que hizo el gobierno pasado era un punto de partida importante. Mira, el plan, mira, Adalberto, yo no me voy a dar golpes en el pecho
como se acostumbra en este país, que uno se da golpes en el pecho cada vez que uno comete un error. Este país vive de errores en errores. El plan en sí mismo fue interesante, tuvo aciertos, pero el plan en su ejecución tuvo serias dificultades, claro serios problemas, pero no solamente de procedimiento, errores de diseño. Entonces, lo primero es que el plan se debió implementar a lo máximo 6 meses después de haberse aprobado la ley. Sí, lo decía la ley. Y se aprobó 10 años después. Sí. Y esto es así, no por mera casualidad. La idea del plan era que ante una generalizada indocumentación e irregularidad migratoria no podíamos comenzar un régimen nuevo de migración de una forma tal en que todo el afectado por esa nueva ley, por ese nuevo régimen, estuviera violando de entrada la ley. Claro. Entonces había que crear un espacio, una mediación que permitiera reducir ese margen de irregularidad, de indocumentación, de forma tal que los afectados razonablemente pudieran ir encauzándose por lo que pedía la ley. Y eso no se cumplió, y ahí los responsables son claros. En primer lugar, el hecho de durar 7 años para hacer el reglamento, ahí hay una dificultad. En segundo lugar, cuando el gobierno de Danilo, de manera, yo creo que adecuada, efectiva, comenzó a aplicar el plan, no podemos olvidarnos que lo comenzó a hacer porque se lo impusieron. Claro. Sí, de parte de él no lo hubiera hecho. Claro. De parte de él, eso no estaba en su agenda. Sí, pero el hecho cierto es, tiene toda la razón. Pero a donde te voy es que ese plan se comenzó, se renovó una vez al año, pero se renovó no porque lo decía el plan, no porque lo exigía el plan, se renovó porque no hubo una solución política en el gobierno que permitiera tomar una decisión de decir, bueno, al año del plan, tal cantidad de personas se quedan residiendo en estas condiciones. Estos tienen que salir del país y pedir de nuevo visa, etcétera, etcétera. Eso no se hizo. Entonces lo que hicieron fue diferir el problema. Al año siguiente, eso se abandonó y no se renovó nada, y eso se quedó en el aire. Ese es el problema fundamental. Claro. Ese plan fracasó de alguna manera. Pero el problema, yo no me voy a poner a decir, bueno, los aciertos de Danilo que son verdaderos, hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que el plan nunca se materializó de manera razonable. Pero yo no me voy a poner ahora a quejarme de eso. Pero el tema es que necesitamos crear condiciones para documentar y regularizar. El principal problema nuestro en ese sentido es que nosotros tenemos una población altísima de inmigrantes haitianos, claro. La inmensa mayoría de los cuales están trabajando en la República Dominicana. En sectores claros. No llegaron ahora después de la crisis política, la agudización de la crisis política y la violencia en Haití, sino que muchos tienen décadas viviendo aquí y que no tienen un estatus definido. Pero eso te estoy diciendo. Entonces, en eso no hemos avanzado. Bueno, yo te voy a decir algo. La propia estructura de la ley permite al Estado generar una solución de compromiso, claro que permita avanzar en el camino de la documentación y de la regulación. La solución siempre va a ser política, siempre va a obligar a que los actores involucrados tengan que aceptar un grado de responsabilidad en su aplicación X, empresarios, Estado, gobierno, sociedad civil. Entonces hay que buscar esto, pero la ley tiene mecanismos que permiten hacer esto. En el pasado reciente se discutieron posibilidades en ese sentido, y yo creo que hay la posibilidad de llegar a un compromiso con el empresariado para generar una solución institucional que permita
que los empresarios asuman su rol y que el Estado genere el mecanismo para documentar y regular en el marco de la población que tiene que ver con el trabajo, en el marco de la población involucrada con la actividad laboral. Me refiero sobre todo a agricultura y a construcción claro. y de alguna manera ya hoy día hasta los servicios, sí, sobre sí, todo sí. turismo y comercio. Claro. Entonces, pero yo diría agricultura y construcción. Yo comenzaría por ahí. Hay la posibilidad de hacer eso y hay que avanzar en ese camino. Y dejarnos de darnos golpes en el pecho de que, se abandonó el plan. El plan va a ser difícil recuperarlo y volver otra vez a decir, bueno, parte de esa gente se murió, otra parte se fue. ¿Cómo? O sea, si eso no sirve, lo que se hizo, tiene deficiencia, y está demostrado que hubo problemas y hubo crítica a la implementación de ese plan. Sí, sí. Eso no hay duda. Y retraso, como lo ha dicho. Así es. Yo recuerdo que después del terremoto en Haití, aquí organizamos en este programa, en este canal, un programa especial. Sí, yo me acuerdo. Y uno de los entrevistados en ese programa especial fue Leonel Fernández, que era el presidente de la República. Y al presidente le cuestionamos por qué no teníamos la aplicación de una ley que venía ya desde el gobierno de Hipólito Mejía. Sí, sí, sí. Tú dices al reglamento. El reglamento, que ya había sido elaborado y no se aplicaba. Y el presidente de entonces dijo, lo vamos a aplicar, es un compromiso que asumimos. Bueno, típica reacción. Y no lo hizo. ¿Y qué pasó? Y se fue y no se aplicó. Duró 7 años para hacer el reglamento, pero, y después lo hicieron chueco. Tú haces chueco, ¿por qué no lo enderezamos? El propio plan es, ¿por qué no lo enderezamos? Bueno, eso porque la realidad es que ahora se está demostrando, fíjate el lío que tenemos, estamos repatriando y estamos protestando porque la agroindustria se está quedando sin trabajadores, la construcción se está quedando sin construcciones y se prevé inclusive impacto negativo. Pero tú acabas de plantear un tema interesante y es lo que yo llamaría la extrema politización de la política migratoria. Más que politización, la extrema electoralización de la política migratoria. Mientras los actores políticos, todos, no asuman con realismo y un cierto desprendimiento que este tema requiere una voluntad nacional y que el gobierno de turno hay que depositarle la confianza para impulsar una línea X, no vamos a avanzar, porque todo el mundo quiere sacar ventaja pero claro, pero el gobierno ha caído en la corriente más negada que pero no, Adalberto, yo te diría, al presidente no se le puede negar que ha hecho un esfuerzo por llamar a los partidos a sentarse y discutir el tema. Para discutir cuál es que va a ser Maduro frente a los haitianos de aquí. No. Aquí se planteó la posibilidad de armar un esquema, un plan, y estábamos en medio, quizás el problema fue que se hizo en medio de un debate electoral, pero se planteó y los principales partidos fueron todos. No, ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo. Eso fue con lo de cuando se convocó para el pacto. Exacto, no fueron. Hay que sentarse a discutir con serenidad esta situación y desprender, porque todo el mundo aquí tiene, digamos, parte de la responsabilidad del problema. Lo tiene Danilo, lo tiene Leonel, lo tiene todo el mundo, por H o por R. Entonces hay que sentarse a discutir y llegar a un compromiso en el que produzcamos un marco estable. Bueno, eso pasa en el mundo entero, pero el que pasa en el mundo entero no nos exime de la necesidad de hacerlo. Entonces yo te diría, es importante trabajar en esto y yo no creo que la actual administración no esté en la posibilidad y en la disposición. Lo ha demostrado y hay que agarrar por ahí la cosa. Mientras no tengamos el realismo y el desprendimiento como para podernos sentar a conversar un acuerdo razonable que permita crear una política nacional, vamos a tener siempre problemas. Y todo el mundo, bueno,
el gobierno que sea, siempre le están sacando en cara que aquello, que lo otro, y además todo el mundo habla sin saber nada de nada. Necesitamos, Adalberto, cambiar de orientación. Es importante comenzar a ser moderno. Sí, bueno. Vamos a hacer una pausa y a regresar continuamos con esta entrevista con Wilfredo Lozano.